a hacer un pequeño repaso respecto a las consideraciones clínicas y también diagnósticas abocadas a la clasificación actual de la enfermedad periodontal en pacientes con periodontitis. Esa es la clase del día de hoy. Vamos a tratar de hacer la dinámica de todas maneras y bueno, pues sobre todo abocarnos a un pequeño repaso para que demos de diagnóstico, para que demos paso también posteriormente a sesiones que estén puntualizadas en el programa, que junto con lo que ya hemos visto, pues puedan servirles a todos ustedes, ¿no? Entonces, pues empezamos el día de hoy. Resulta que es importante tomar como diferentes parámetros y diferentes aspectos la clasificación actual para llegar al diagnóstico de periodontitis. Y bueno, me comentaban en la semana pasada, muy puntualmente Jay Cortés, me parece, creo que fue la compañera que no, me manifestó que le gustaría que se hiciese este repaso, pero también en otro momento algunos otros compañeros de ustedes lo llegaron a manifestar, de que había dudas respecto a cómo llegar al diagnóstico, ¿no? Y si no, si estoy un poquito distante de la realidad, también háganmelo un poquito claro y sobre todo ayúdenme a esclarecer eso. Pero lo importante es que platiquemos respecto a las diferentes opciones que se tienen en el diagnóstico y también los diferentes alcances y los diferentes puntos que hay en este mismo. Resulta que es importante que tengamos bien claro que a nivel periodontal hay diferentes enfermedades y hay diferentes situaciones. Estas enfermedades, estas diferentes situaciones conllevan a diferentes puntos. Principalmente sabemos que hoy con la clasificación actual, hoy con la clasificación actual tenemos una manera muy clara de poder distinguir dónde está la periodontitis, dónde está la gingivitis sobre todo, y dónde está la salud. Es concerniente esto. Entonces, viéndolo también de diferentes aristas, vamos a compartir pantalla. Viéndolo de diferentes aristas y viendo los diferentes puntos, sabemos hoy en día que las enfermedades periodontales son estas, ¿sí? Esto puede ser un poco reiterativo, repetitivo, pero vale la pena tenerlo bien claro. Eh, las enfermedades periodontales que tenemos son las enfermedades periodontales y las enfermedades y las condiciones gingivales, ¿sí? Pero sobre todo también hoy sabemos que se dividen en 4 rubros, ¿sí? Salud periodontal, enfermedades gingivales y sus condiciones, periodontitis, otras condiciones que afectan al periodonto, ¿sí? Y también tenemos las enfermedades periimplantarias y sus condiciones. Son lo que tenemos el día de hoy. Para los que se están empezando a integrar, ¿sí? Recordemos que estamos en un pequeño repaso acerca de diagnóstico periodontal y cómo asociarlo con parámetros clínicos para poder determinar qué enfermedad es y viceversa. Ahora, algo que es muy importante y que vale la pena mencionar es que, bueno, en el rubro de enfermedades periodontales, pero sobre todo en salud periodontal, enfermedades gingivales y sus condiciones, que vendría siendo el rubro número 1, salud periodontal, enfermedades gingivales y sus condiciones, mm, hay 3 grupos, la salud periodontal y salud gingival, la gingivitis inducida por biofilm o biopelícula dental y enfermedades gingivales no inducidas por biofilm. En este caso, vale la pena mencionar que hablando acerca de salud periodontal y salud gingival, se tiene una gran claridad respecto a ello y habíamos comentado en algún momento y hay muchas sesiones que ya se han platicado y que vale la pena mencionar, es que existe 4 rubros importantes en la salud periodontal. Está la salud periodontal prístina, donde no hay ninguna huella de inflamación, vamos, existe nulo sangrado, lo cual es muy complicado, pero puede tomarse en cuenta, ¿sí? Y aquí me gustaría hablar acerca de esto. La salud periodontal prístina la tenemos, la salud periodontal clínica, y en el caso de pacientes que tuvieron periodontitis, tenemos, ¿sí? El periodonto reducido, en el que se puede encontrar la estabilidad de la enfermedad periodontal o la remisión y control de la enfermedad periodontal. Entonces, hablando acerca de la clasificación actual, del diagnóstico, etcétera,
hay que tener bien claro que hay 4 rubros distintos de salud periodontal. La prístina, ¿sí? Donde la prístina, si se dan cuenta, no hay sangrado al sondaje. El surco gingival está normal, que mide 0.5 a 3. El hueso está normal y los factores modificantes y predisponentes están controlados, los cuales vamos a ver más adelante. Pero sabemos que esos factores modificantes pueden ser, ¿sí? Entre otros, los factores modificantes pueden ser, entre otros, pues condiciones como el tabaquismo, situaciones sistémicas, ¿sí? Y los factores predisponentes que predisponen a la enfermedad periodontal, pues ahí tenemos directamente relacionado el control personal de placa. Si ustedes recuerdan, el control personal de placa, que lo hacíamos antes de la cuarentena en la clínica, recuerden que nosotros llegábamos al control a un 20% del paciente, cuando el paciente se encontraba en un 20% de placa. Y bueno, pues es un factor predisponente. Pero en la salud prístina, pues todo se encuentra en orden, que de hecho se comenta que es muy complicado encontrar, perdón, es muy complicado encontrar la salud prístina en los pacientes, ¿no? Entonces, ¿realmente la salud prístina existe? Pues sí existe, pero en un grupo muy reducido de pacientes, incluso en jóvenes, podríamos pensarlo más que en adultos. En el caso del periodonto intacto, sí, pero la salud periodontal clínica, que es lo más abocado a la normalidad, se menciona que las personas llegan a tener sangrado al sondaje alrededor de menos del 10%, o sea que el sangrado es mínimo. Eso es interesante porque el otro día, no sé si fue de parte de ustedes o de otro grupo, me decían que grabara un video de cómo se hacía la ficha periodontal. Si ustedes recuerdan la ficha periodontal que les enseñamos a llenar en el tercer año, no viene el rubro de sangrado al sondaje. Por lo menos en la de la facultad no viene. Pero hoy en día el sangrado al sondaje o al sondeo, el sangrado al sondeo es muy importante. A veces algunos clínicos mencionan que vale la pena ponerlo con un punto, etcétera. Hoy sabemos que podemos sacar el porcentaje del sangrado al sondaje. Si la persona sangra 10% de los sitios, menos del 10%, el paciente está hasta cierto modo controlado. Si el sangrado es mínimo, quiere decir que sangra menos del 10%, incluso hasta menos del 5%, es mínimo. En la salud periodontal clínica, sabemos que el surco está normal, el hueso está normal y todo lo demás está controlado. Los factores modificantes y los factores predisponentes. Cuestiones sistémicas, toxicomanías y también el control personal de placa. Estos son los dos rubros de salud periodontal que tenemos de tomar en cuenta. En periodontitis, cuando el paciente tiene periodontitis, el paciente es bien común que pueda tener, obviamente, un periodonto reducido, que cicatrice con contracción de los tejidos. Esto es algo que tenemos bien claro y que lo llegamos a ver con diferentes pacientes, porque si el paciente tiene bolsas periodontales y el paciente, o sea, una bolsa periodontal, hoy en día sabemos que es aquella medición clínica que da más allá de 3 milímetros de la profundidad del surco y que corresponde también a la con pérdida de hueso. Esa es la bolsa periodontal, ¿sí? La bolsa periodontal se puede definir, ¿sí? Histológicamente como la migración patológica del epitelio de unión. Eso es la bolsa periodontal. Pero clínicamente la medición de esta bolsa periodontal es mediante el sondaje y llega a medir más de 3 milímetros. Puede o no haber sangrado y puede ser que encuentres pérdida de inserción, ¿sí? O sea, radiográfica, que es lo más importante, ¿no? La pérdida de inserción radiográfica es importantísima en el término de que se detecte una bolsa periodontal. Pero bueno, si a esto le sumamos que nosotros tenemos que hacer un desbridamiento por colgajo, por ejemplo, vamos a este caso, estamos viendo una persona que tiene una bolsa periodontal de más de 10 milímetros, o sea, evidentemente tiene periodontitis, pero después de que fue tratada esta periodontitis, ya se restableció el surco de 3 milímetros, pero algo que es importante ver es que si se dan cuenta el canino que tenía la bolsa periodontal no tenía recesión gingival cuando tenía la bolsa periodontal. Cuando se erradicó la bolsa periodontal, es bien claro que se observa una recesión gingival.
Esto se le llama periodonto reducido. El periodonto reducido es la respuesta cicatrizal a un proceso quirúrgico relacionado con la pérdida de inserción, en este caso con periodontitis. Espero que se me vayan siguiendo y lo estoy diciendo de una manera muy pausada para por si alguien está tomando notas. Una persona que tiene periodontitis puede ser que no tenga recesiones, o sí. La realidad es que para lo que define si hay periodontitis o no es la presencia de bolsas periodontales. Pero si el paciente es tratado, se erradica la bolsa periodontal, normalmente residualmente va a quedar un periodonto reducido, lo cual significa que hay recesión gingival después de la terapia de la periodontitis. Pregunto, ¿hay alguna duda hasta aquí de esto? No, doctor. No, doctor, todo bien. Doctor, yo tengo la pregunta en si todos los casos va a ser igual. O sea, puede que un paciente tenga recesión y que otro no, o en todos van a tener este periodonto reducido. Que es una gran pregunta. La verdad es que hoy en día se está intentando que se tenga lo menos de periodonto reducido. No es una regla de que un paciente que tenga pérdida de inserción vaya a tener sí o sí, porque sí, periodonto reducido, pero es una gran constante. Vamos, hay gente que dice, bueno, aquí vean la pérdida de hueso que tenía el paciente, vean que llega hasta el ápice, se hizo la endodoncia, se tiene que hacer la endodoncia previa siempre a cualquier procedimiento quirúrgico. De hecho, la endodoncia se realiza durante la fase 1. Y esta es la respuesta que tenemos clínicamente, radiográficamente a los 2 años. Se formó hueso, pero ¿siempre los pacientes van a tener periodonto reducido? No todos, pero es una gran constante. ¿Por qué? Pues principalmente porque sabemos que la encía sigue al hueso. El espacio que está ocupando, ¿sí? En el defecto óseo, el tejido granulomatoso, porque aquí estamos viendo la raíz, estamos viendo la pérdida de hueso y estamos viendo un espacio que hay entre el hueso y la raíz. Este espacio normalmente lo ocupa un tejido llamado tejido granulomatoso, el cual durante la fase 2 periodontal cureteamos, ¿no? Y este tejido granulomatoso que está aquí en esta zona, que realmente ya aquí en la imagen ya no aparece, y que bien podría estar aquí y bien aquí y bien aquí, o sea, en todos lados. Cuando nosotros hacemos una cirugía por colgajo, una fase 2, lo que queremos es limpiar el defecto, erradicar la infección y, ¿por qué no?, regenerar el defecto. Pero en ese restablecimiento de regenerativo, que principalmente es más reparativo, que ya lo veremos, normalmente el periodonto es reducido porque el hueso ya está atrófico. Por mucho que yo ponga hueso hasta acá arriba, no se va a formar hueso hasta donde uno desee o hasta donde uno coloque los biomateriales. El hueso se va a formar hasta donde llegue el defecto óseo. Si el defecto óseo llega aquí, el hueso se va a formar solamente aquí, no hasta acá arriba. Entonces, como el hueso ya está atrófico y ya está lesionado debido a la infección que se tenía, es bien común que la encía entonces cicatrice siguiendo al hueso y se dé una recesión gingival. Y a esto le conocemos un periodonto reducido. Vamos, la pregunta que me hace su compañera es, ¿todos los pacientes van a tener periodonto reducido o recesiones gingivales? La respuesta es la mayoría sí, porque el periodonto reducido obedece a una secuela de la infección que nosotros conocimos como periodontitis. Si no hubiese pérdida de hueso, pues evidentemente no hay periodontitis. Si hay pérdida de hueso y hay bolsa periodontal, hay periodontitis. Entonces, cuando vean, por ejemplo, en este caso,
estoy yo haciendo una incisión, ¿sí? Para acceder directamente al hueso, pero también a la raíz y limpiar la raíz. Eso es una parte fundamental de lo que nosotros trabajamos. La realidad es que dependiendo del grado del daño, va a ser lo que se obtenga como resultado cicatrizal. Y el resultado cicatrizal en un paciente con periodontitis es periodonto reducido. Y regresando a la, espero haber contestado la pregunta, doctora, ¿eh? Y regresando al cuadro que teníamos, sabemos que los pacientes que tuvieron periodontitis, la mayoría tienen un periodonto reducido. Estamos en el cuadro de salud periodontal. Y eso de periodonto reducido puede tener dos variantes. Una es estabilidad de la enfermedad periodontal. La otra es remisión y control de la enfermedad periodontal. Si el paciente que tuvo periodontitis, como el que vimos hace un momento, que se redujo la bolsa de 15 hasta 3 milímetros del surco, pero tiene recesión, pero bueno, se estabilizó el diente. Si el paciente tiene estabilidad dentro de la periodontitis que presentó, el sangrado va a ser mínimo. ¿El surco va a estar normal? Pues a veces no, porque puede ser que mida 4, o que incluso puede ser que haya pérdida de inserción residual, que es el periodonto reducido, o sea que el surco no va a estar exactamente y los márgenes no van a estar a la altura de la unión amelocementaria o la unión cemento-esmalte. ¿La altura del hueso va a estar normal? Pues no, pero los factores modificantes están controlados, los factores predisponentes están controlados. Entonces, por ejemplo, regresando al caso, porque es importante verlo así. Si yo tengo un caso clínico donde pude reducir la profundidad del surco de 15 milímetros a 3, donde el hueso pudo restablecerse, es un tratamiento exitoso. Pero desde el punto de vista de salud, pues el surco está midiendo un poquito más de 3 milímetros, no está normal. La altura del hueso no está normal. No hay sangrado o puede ser mínimo, pero los factores modificantes sistémicos están controlados. También los toxicomaníacos, como es el caso del tabaquismo, están controlados. Y también, ¿sí?, el control personal de placa. Podemos decir que este paciente está en salud a pesar de que, porque si yo les presento la radiografía, esta paciente de sexo femenino de 40 y tantos años de edad, con esta apariencia, este es un defecto óseo. Realmente es un defecto óseo residual dentro de la reparación de lo que teníamos. ¿Es compatible esto con salud? Definitivamente sí. Ahora, me llegan a comentar algunos clínicos, oiga doctor, ¿y por qué no le echamos más hueso? Así lo dicen, ¿eh? Como si como cuando colas una casa, ¿no? Y si le echamos más, nos echamos el segundo piso, ¿no? Y le echamos más colado, así me lo llegan a decir. Si le echamos más hueso para que suba, ¿no? Definitivamente no es opción si el defecto no corresponde a pérdida de inserción y sobre todo a una bolsa periodontal. Yo aquí, si vuelvo a abrir, o sea, si el paciente, en este caso hipotético, si yo vuelvo a abrir la encía, si yo vuelvo a operar, porque la encía cuando yo la abrí se veía así, o sea, ven el defecto tan grande que estaba. Obviamente esto se erradicó, pero y por mucho, si yo vuelvo a abrir la encía, si yo vuelvo a hacer un colgajo, accesar a la raíz, accesar al hueso e injertar todavía para ver si se gana más, ¿qué creen que pase? Que se gane tejido o se pierda dentro del periodonto reducido. ¿Qué creen que pase? En un paciente que tiene el surco normal y se le hace una cirugía por colgajo para incrementar el volumen de algún tejido, ¿sí? Si no está bien orientado pensando, en este caso, que el tejido que queremos incrementar es el hueso, ¿ustedes qué creen que suceda? ¿Que se gane o que se pierda hueso? O en este caso, inserción. ¿Ustedes cómo lo ven? Si me pueden contestar por el chat. ¿Qué pasaría si yo sobreopero un paciente que no tiene ya bolsas periodontales y que yo quiero pues, ponerle más hueso, ¿no? Claro, Gonzaga me lo comenta. Y también
la doctora Lubiano, sí, todos, claro, voy a tener mayor pérdida, ¿saben? Entonces, no se puede operar por operar a los pacientes. Si vamos a operar a un paciente con periodontitis, el paciente tendrá que haber sido un paciente que obedezca un buen control profesor de placa, un control sistémico, que tenga bolsas de mayores a 5 milímetros y, bueno, pues ya se opera para erradicar la enfermedad periodontal profunda, en este caso la periodontitis. Y bueno, si hay un defecto que lo amerite, podemos nosotros realizar una cirugía regenerativa con sustitutos y dispositivos biológicos. Pero si a la respuesta ya no hay bolsa periodontal, como es este caso, por mucho que opere, difícilmente voy a lograr mayor ganancia. Entonces, la pérdida de inserción que se tiene después de la... ¿Por qué se perdería? Gracias, Héctor. Se perdería tejido debido a que nosotros al momento de hacer una incisión, manipular el tejido, desbridar. Estamos hablando de un paciente que tuvo enfermedad periodontal y que ya tiene un proceso cicatrizal como el que estás viendo en la imagen. Si yo vuelvo a operar, por mucho que le coloque biomateriales, puede ser que tenga mayor recesión residual debido al procedimiento quirúrgico, porque volví a incidir, porque volví a generar una invasión hacia el hueso. Recuerden, esto a lo mejor es algo que no se menciona muy frecuentemente, pero el hueso vive en un medio sin oxígeno. El hueso no está expuesto al medio ambiente. Cuando el hueso lo exponemos al medio ambiente y el hueso está expuesto más de 15 o 20 minutos, sucede una activación de resorción natural. Entonces, imagínense, el hueso, aquí no hay bolsa periodontal, yo expongo al hueso, trato de ponerle injerto, por mucho que sea rápido. Es más probable que el colgajo tenga que volverse a restablecer y no se gane nada o incluso hasta se pierda. No es una regla, puede ser que no se pierda nada, pero sí puede ser común que por la manipulación puedas tener un resultado de, no tanto de pérdida de hueso, pero sí un resultado también de pérdida de inserción y sobre todo de mayor recesión. Quizás aquí valdría la pena hacer un injerto de tejido blando para cubrir la recesión o hacer ortodoncia incluso para mover el diente, pero recordemos que, bueno, en el caso si vas a hacer ortodoncia en dientes que tienen, y eso lo vamos a ver en el capítulo ortoperio, sí, porque hay gente que lo ve, espero haber contestado tu pregunta, Héctor, pero en el caso de que la raíz como está desviada, si nosotros aplicamos ortodoncia, quizás podamos ganar más y podamos obtener mejores resultados. Y eso es positivo, porque cuando nosotros aplicamos un tratamiento orto a un paciente que tuvo periodontitis y está controlado, podemos tener grandes ventajas y, ¿por qué no?, que se forme tejido. Y eso es una de las posibilidades que pueden existir en pacientes ortoperio, ¿no? Que básicamente nosotros tendremos que buscar la manera en que se pueda instruir el caso, se pueda manejar el caso. Eso ya lo vamos a ver con más calma en el capítulo ortopedio, pero estamos hablando acerca de ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la ficha periodontal que nosotros normalmente utilizamos a nivel internacional en los consultorios. Esta ficha periodontal es de la Universidad de Berna, la pueden buscar en Google. Y si se dan cuenta, aquí ya existe el rubro de sangrado al sondaje, el porcentaje de sangrado al sondaje. Bueno, pues si nosotros tenemos un porcentaje mayor a 10, quiere decir que hay una enfermedad periodontal activa. Hoy en día el sangrado al sondaje es un indicador de riesgo muy importante, porque una persona que tiene pérdida de hueso y tiene sangrado al sondaje de más del 10%, puede ser un paciente que tenga riesgos. Y esos riesgos pueden conllevar a riesgos inmunológicos. Y en esta época de COVID, sabemos que una persona que tiene periodontitis tiene más posibilidades de morir si le da COVID. Eso es algo real. Entonces, regresando al punto es, el paciente con la estabilidad de la enfermedad periodontal, aquí el rubro más importante es que el sangrado es mínimo o no sangra, a pesar de lo demás. Pero un paciente que tiene remisión y control de la enfermedad, el sangrado está significativamente reducido, el surco no está normal
El hueso tampoco está normal, que ya lo platicamos, porque por mucho que pongamos injerto, no se forma hasta donde quisiéramos o hasta donde podría ser el parámetro más normal antes de la enfermedad. Y tenemos los factores modificantes que no totalmente están controlados. O sea, el paciente puede ser que tenga diabetes y no está del todo controlado, o hipertensión no está del todo controlado. Y los factores predisponentes que el paciente no está totalmente controlado, o sea, la placa no está al 20 y está en 30, en 40. Ahí es un paciente que tenemos con periodos de remisión y control, que se puede activar y desactivar. Aún así, entra en rubro de salud porque el paciente puede ser que esté más cercano a la salud que a una enfermedad activa, pero puede ser también que si presenta un periodo de remisión importante, la enfermedad periodontal, en este caso la periodontitis, se puede reactivar y ya regresar a lo que conocemos como fase 1, ¿no? Y regresar otra vez a la terapéutica. Preguntas, chicos. Hoy fue un poco de repaso, pero también es tocar rubros muy aquí entre nosotros, Petit Comité, si tienen alguna duda, y también los que vayan a ver el video en YouTube, porque lo voy a subir a YouTube para que lo tengan privado. El grupo 4008 va a tener esta clase así privada y puedan hacerme llegar sus dudas. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, doctor, gracias. Gracias, no, doctor. No, doctor, gracias. Se vio claro, se entiende, podemos seguir en la siguiente clase, ya ahora sí hablando acerca de los estadios y grados de la periodontitis y también haciendo algunos casos clínicos y por qué no ya también mezclando lo que tenemos dentro del programa junto con este gran repaso que me lo pidieron. Lo podemos hacer así, ¿verdad? Sí, Sí, doctor. Perfecto, chicos. Esperaré estar puntualísimo el próximo viernes. Tengan un bonito fin de semana. Estamos pendientes. Más que lectura sugerida, voy a dejarles unos links más adelante por WhatsApp de clases que hemos dado, de conferencias que hemos dado, para que ustedes también se vayan familiarizando. Y bueno, pues así también vayamos avanzando. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Gracias por el tiempo. Gracias, doctor. gracias. Gracias, Doc. Bye. Chao.